Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de puesta al día con la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas. En primer lugar, quisiera agradecer al Grupo Ordesa y muy especialmente a don Carlos Godoy todo el apoyo y toda la logística que han realizado para poder tener lugar esta sesión en el día de hoy. Para ello contamos con tres excelentes jóvenes ponentes, pero con amplia experiencia en cada uno de los temas que se van a tratar en la tarde de hoy. Por otra parte, podéis ir haciendo preguntas a lo largo de las ponencias, no tienen por qué ser al final, sino luego las ponencias, y que serán contestadas al final de las mismas de forma por cada uno de ellos. Sin más, la primera ponencia que va a tener lugar la va a desarrollar el doctor Alexander Santana Artiles, que pertenece a la unidad de neuropediatría del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas y que versará sobre la valoración del lactante hipotónico en atención primaria sin alarma. Muchas gracias, Alex, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Em, a ver, bueno, muchas gracias por haberme invitado a esta charla. Em, el objetivo, como las personas a las que van dirigidas esta charla, es gente sobre todo que trabaja en primaria. Pues lo que me he propuesto es intentar hacer algo muy, muy simple, muy sencillo y dar algunas pinceladas y muy rápido y sin meterme en muchas complejidades, con lo cual verán que se me quedan muchas cosas atrás, pero simplemente quiero dejar algunos mensajes importantes, claros, dadas los nuevos avances que hemos tenido en los tratamientos de las enfermedades neuromusculares. Para empezar, pues decir que, bueno, una frase del doctor Emilio Fernández Álvarez, que es uno de los padres de la neuropediatría, y que a mí me gusta mucho porque creo que es aplicable a la neuropediatría y a la medicina en general, ¿no? Decía esto, ¿no? El diagnóstico neurológico es un proceso lógico, deductivo, que se inicia con la historia clínica, se completa con la exploración y se confirma con exámenes complementarios y la evolución. Para empezar, pues decir que el tono muscular se puede definir como un estado de contracción muscular permanente que mantiene la musculatura en una contracción adecuada en las diferentes etapas del desarrollo, permitiendo la realización del movimiento en cada momento y cada situación. Por tanto, es obligado conocer los cambios que sufre el tono muscular a lo largo del primer año de vida, que es el periodo de tiempo donde vamos a tener que estar muy atentos acerca del tono del lactante, porque una alteración del mismo puede traducir enfermedades muy graves, tanto pacientes hipertónicos como pacientes hipotónicos, que son los que nos atañen en el día de hoy. En el recién nacido, lo normal es que tenga un tono flexor, exista un aumento del piramidalismo, tengan movimientos incoordinados y unos reflejos vivos, todo ello consecuencia de su inmadurez, de la inmadurez de su sistema nervioso central. Vamos a encontrar los reflejos arcaicos, son el reflejo prensor, la marcha automática, el moro, el de los puntos cardinales, que poco a poco se van desapareciendo según va evolucionando el niño. En el prematuro, por el contrario, vamos a encontrar una gran hipotonía. Esto es porque durante el desarrollo madurativo del feto, entre las 28 y las 40 semanas postmenstruales, tiene lugar un cambio gradual del tono flexor. Entonces, el tono que encontramos en el momento del recién nacido es producto de esta evolución que se produce a partir de las 28 semanas. La interpretación del tono muscular debe ser siempre realizada en función de la edad gestacional del paciente. El aumento del tono flexión, propia del recién nacido, desaparece a los 3-4 meses con la maduración del sistema nervioso central, y de persistir el tono alto en el lactante, pues no podría llevar las manos a la línea media a los 4 meses e iniciar la manipulación. Esto es un esquema muy sencillito en donde se explica la evolución del tono pasivo
desde las 34 semanas hasta los 9 meses de vida. Y vemos cómo la postura va cambiando a medida que va pasando el tiempo. La prueba del signo de la bufanda va cambiando según el tono va aumentando desde la 28 hasta las 40 semanas y va disminuyendo desde los dos, desde el periodo recién nacido y los 9 meses, al igual que ocurre con el ángulo popliteo, que es una exploración tan común y tan frecuente que hacemos cuando exploramos un niño eh, en la consulta del niño sano para comprobar cómo es su tono. Decir que a grandes rasgos las áreas anatómicas de las que depende el tono muscular son las siguientes. Por un lado tenemos la corteza cerebral, los ganglios basales, el cerebelo, el vestíbulo y el tronco cerebral, que son los que forman la unidad funcional denominada convencionalmente como motoneurona superior. Las células motoras del asta anterior de la médula espinal, los nervios periféricos, las uniones mioneurales y el propio músculo constituyen la motoneurona inferior. La hipotonía suele indicar una lesión de motoneurona superior o de motoneurona inferior. Los rasgos clínicos que clásicamente se asocian a la hipotonía son los siguientes. Serían posturas anómalas y poco habituales, como la postura en libro abierto de un paciente con una atrofia muscular espinal que encontramos en un lactante pequeño. La disminución de la resistencia de las articulaciones al movimiento pasivo es donde habitualmente podemos comprobar que un paciente está hipotónico o hipertónico. Recordar que en los lactantes, las maniobras donde más información obtenemos sobre el tono es en la pronosupinación de los antebrazos o en la flexión dorsal de los pies. Y luego, pues también vamos a ver un aumento de la amplitud de los movimientos ocasionados por esta hipotonía. El término tono postural se refiere a la resistencia que los tendones y los músculos ofrecen al movimiento por una fuerza sostenida y de baja intensidad, como la fuerza de la gravedad o la manipulación pasiva de los miembros y del cuello, y la capacidad de los músculos y tendones de regresar a su posición inicial al retirar la fuerza usada para mover. Decir también que es una cosa, es un error muy común el asimilar hipotonía a debilidad muscular. No es lo mismo. La exploración de la hipotonía va por un lado, la exploración de la debilidad, o sea, la exploración del tono va por un lado, la exploración de la fuerza muscular va por otro. Un paciente que sea hipotónico no tiene por qué tener debilidad muscular. De hecho, la mayoría de los pacientes hipotónicos no tienen debilidad muscular. Luego la hipotonía, de forma práctica y para nosotros hacernos un esquema mental así sencillo, la podemos dividir en hipotonía paralítica o periférica, que está causada por una alteración de la motoneurona del asta anterior, del nervio periférico, de la unión neuromuscular o del músculo, en donde normalmente predomina la debilidad sobre la hipotonía. Y en estos casos, además, se añade arreflexia o hiporreflexia. Esto tiene mucha importancia por lo que vamos a ver más adelante. La hipotonía no paralítica o central está causada por alteraciones a nivel de la corteza cerebral, de los ganglios basales, del tronco cerebral o del cerebelo. Y en estos casos es predominante la hipotonía sobre la debilidad. Y en estos casos no existe arreflexia. Entonces, vamos a hacer un poco práctico esto, ¿no? A ver qué sería lo que haríamos. Estamos en nuestra consulta de atención primaria y nos llega una mamá con un lactante de 2 meses a la revisión del niño sano. Entonces, durante la entrevista, hablamos con ella y entre otras cosas nos dice, pues mira, pues mi bebé es muy tranquilo, no llora nunca, pero me llama la atención que tarda mucho en comer. Entonces, bueno, hay determinados datos que nos deben hacer saltar las alarmas. Más adelante nos cuenta, pues además cuando llora le noto unos movimientos extraños en la lengua y además tiene mocos desde hace mucho, pero el niño le cuesta toser, apenas tose.
Le preguntamos, bueno, ya se nos va abriendo la mente y vamos empezando a hacer un diagnóstico diferencial en nuestra cabeza. Y le preguntamos, ¿y qué tal es de espabilado? ¿Qué tal es de listo? Ah, pues es muy despierto, está atento a todo, sonríe mucho, pero no ha iniciado todavía el sistema encefálico y se mueve muy poco. Mm, bueno, seguimos historiando. Le preguntamos por antecedentes familiares. La mamá nos cuenta que no son consanguíneos, perdón, que son consanguíneos, que son primos lejanos entre ellos, que sus abuelos o sus bisabuelos fueron primos, pero que no hay patología neuromuscular en antepasados. Y además nos cuenta que han tenido un aborto previo. Bueno, en los antecedentes personales, pues nos cuenta un embarazo a término, un parto normal, sin ningún tipo de problemas, sin problemas perinatales. Y en la anamnesis del desarrollo psicomotor, pues con esta edad, pues debería fijar y seguir con la mirada, y nos dice que esto lo hace desde el periodo neonatal. A partir del mes de vida debería tener sonrisa social y nos cuenta de que desde el mes de vida ya lo hace con mucha frecuencia y de forma muy evidente, y que no ha iniciado el sostén cefálico. Muy bien, pues esto es un bebé de 2 meses, no tiene por qué tener sostén cefálico todavía y en teoría pues es un paciente con un desarrollo psicomotor normal para esta edad. Pues vamos a explorarlo y cuando lo exploramos pues vemos esto. Vemos un niño con una postura, para empezar, anómala. Tiene una postura en libro abierto, cuando en realidad con la edad que tiene debería tener un tono flexor. Vemos además que su tórax tiene una morfología campaniforme, tiene una hipotrofia de esa musculatura del tórax. Además, cuando le haces las maniobras para explorar el tono, ves que tiene una hipotonía axial muy severa, una hipotonía de miembros también muy severa, y que sin embargo contrasta la afectación tan importante motora con la buena expresividad facial que tiene. Un niño muy atento, que mira muy bien, sonríe, le hace gracias y te responde, y que está muy bien conectado con el medio. Lo seguimos explorando y conseguimos que abra la boca y le vemos unos movimientos un poco extraños en la lengua que parecen como si tuviera una bolsa llena de gusanos moviéndose dentro de esa lengua. Le hacemos las maniobras típicas de exploración de tono axial y vemos pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Una hipotonía axial muy severa y una hipotonía de miembros muy severa. Y vamos al momento clave. Le hacemos los reflejos. Hacemos los reflejos y tiene una reflexia. No se los encontramos por ningún lado. Entonces ahí tenemos que sacar nuestra vista del índice de pediatra y vamos a decidir qué hacemos. ¿Qué haríamos con este paciente? Lo citamos en un mes para valorar cómo sigue la evolución de su desarrollo psicomotor y tranquilizamos a la madre diciéndole que cada niño lleva su ritmo, o lo enviamos a la consulta de neuropediatría de forma preferente y lo remitimos a rehabilitación, porque es evidente que tiene una hipotonía y hay que tratarlo, o le pedimos una analítica, o además de esto le pedimos una analítica con CPK por si se trata de una distrofia muscular y lo valoramos en una semana. Bueno, podrían ser opciones factibles. También podemos tener la opción D. Pensamos en una atrofia muscular espinal y hablamos con la unidad de neuropediatría para hacer una valoración urgente. Hasta ahora, las opciones primeras pues, podrían ser factibles, pero de hace 2 años para acá, la opción correcta es la D. ¿Por qué? Pues ahora lo vamos a explicar. Seguimos insistiendo en la importancia de los reflejos osteotendinosos en la exploración del lactante con hipotonía. Un lactante con hipotonía severa y sin reflejos osteotendinosos se ha convertido en una urgencia. Hace falta valoración urgente. ¿Por qué? Pues porque un lactante con hipotonía severa y sin reflejos osteotendinosos, vamos a pensar inmediatamente en una atrofia muscular espinal. Y la atrofia muscular espinal tiene tratamiento. Es un tratamiento que se hace desde hace 2 años. Tenemos varios pacientes en nuestra consulta. Es una terapia génica y es una terapia que les cambia la vida. Y de hecho es una terapia
que claramente cuanto antes se instaura, menor es su afectación y más mejoran en el futuro. Mejor, mucho mejor es su pronóstico. Las enfermedades neuromusculares que tienen opciones terapéuticas, pues tenemos la distrofia muscular de Duchenne, que hace mucho tiempo que se han venido probando terapias génicas sin mucho éxito, como son el ataluren, el salto del exón, la microdistrofina y la miotrofia espinal. La atrofia muscular espinal es una enfermedad degenerativa con una herencia autosómica recesiva caracterizada por la degeneración y muerte celular de neuronas motoras alfa del asta anterior de la médula espinal. Es muy importante esto. Tiene una frecuencia de portadores de 1 cada 40 a 1 cada 60. Si estuviéramos en un auditorio ahora mismo con 80 personas, de esas 80 personas, 2 serían portadoras de esta enfermedad tan grave. Por lo tanto, es algo que es mucho más frecuente de lo que uno piensa. La miotrofia espinal está producida por una mutación en el gen SMN1, que produce la proteína SMN, que es una proteína que se encuentra en todo el cuerpo, pero es especialmente importante en las motoneuronas del asta anterior de la médula. La miotrofia espinal la podemos dividir en varios tipos. Tenemos la prenatal, que es la más grave, la tipo 1 o el Wernicke-Hoffmann, que sería el ejemplo del caso clínico que presentamos, que son pacientes que se presentan, que empiezan con síntomas entre el nacimiento y los 6 meses, y son pacientes que normalmente no llegan que nunca llegan a permanecer sentados y de hecho casi nunca llegan a mantener un sostén cefálico y que normalmente mueren por debajo de los 2 años. La tipo 2 son pacientes que debutan antes de los 18 meses, normalmente llegan a mantenerse de estación, pero no llegan nunca a mantenerse de pie. Y luego está la tipo 3 que aparece más tarde. Esto es un poco más de lo mismo. Esto insistimos en los síntomas típicos de las amiotrofias espinales. La tipo 1, que es la más frecuente, pues te produce una parálisis flácida asimétrica, llanto y succión débil, fasciculaciones linguales, postura en libro abierto, un tórax acampanado, debilidad proximal, no debilidad facial y con muy buen contacto social. Esto se ha convertido en una urgencia de tratamiento. Después está la tipo 2, que son los pacientes que llegan a mantenerse sentados, que empiezan un poquito más tarde y que normalmente fallecen en la primera década de la vida. Y la tipo 3, que son pacientes que son capaces de alcanzar la marcha, pero que tienen problemas más adelante a nivel motor. La genética de esta patología es un poco peculiar. Para empezar, un poco recordar cómo es el proceso de traducción de la proteína, de un gen en proteína. En primer lugar, pues tenemos la RNA polimerasa que realiza una copia del gen en cuestión obteniendo un pre-ARN mensajero. Posteriormente se produce un fenómeno que es el splicing o fenómeno de corte y empalme, en el que se eliminan los intrones quedando solamente los exones, dando lugar a un ARN mensajero maduro. Y este ARN mensajero maduro se desplaza al citoplasma y es el que da lugar a las proteínas en los ribosomas. La genética de la miotrofia espinal es muy peculiar, porque tenemos el gen SMN1, que es el que produce la proteína sana, y luego tiene un gen gemelo que es el SMN2. Ese gen SMN2 solamente se diferencia del 1 en que en el exón 7 tiene una mutación. Esta mutación hace que en el proceso de splicing o de corte y empalme se coloque una proteína inhibidora del splicing que hace que algunas veces el exón 7 no sea incluido dentro del ARN mensajero maduro, dando lugar a proteínas anómalas no funcionantes. Esto ocurre en un tanto por ciento variable de las veces, de manera que por lo general los SMN2 pueden producir proteínas sanas entre un 10 y un 40% de las veces. La importancia de este hecho radica en que los pacientes con amiotrofia espinal tienen una mutación en el SMN1 que no funciona, no produce nada de proteína sana y por tanto toda la proteína SMN que tienen es la producida por el SMN2. A su vez, puede haber diversas copias del SMN2. Puedes tener una copia, 2 copias, 3 copias, 4 copias. Entonces, cuanto más copias de SMN2 y cuanto más proteína
de SMN sana sea capaz de producir ese gen, pues producirán más cantidad de proteína sana y a mayor cantidad de proteína sana, menos síntomas. De manera que los fenotipos más graves son los que producen menos proteína SMN y los más leves los que más. Esto es un poco un ejemplo de lo que hablamos, ¿no? La amiotrofia espinal tipo 1 normalmente tienen 1 o 2 copias, la tipo 2 tienen 2 o 3 copias y la tipo 3 pues tiene más copias. Producen más proteína sana, tienen menos síntomas. Esto da lugar también a mucha variabilidad genética, a mucha variabilidad fenotípica. Estos son 3 hermanos que tienen una atrofia muscular espinal tipo 3, los 3 tienen el mismo número de copias y sin embargo uno de ellos ya, el primero actualmente no camina, el segundo pues está más afectado y el tercero pues hace una vida normal. Pues eso es porque el más pequeño tiene menos proteína sana que el segundo y el segundo menos que el tercero. Esto lo que ha... Esto fue estudiado profundamente por las personas que estaban intentando buscar una solución a esta patología y a alguien pues se le ocurrió pues actuar sobre el gen SMN2 y hacer que este sustituyera al SMN1 haciendo que funcionaran de forma correcta a pesar de esa mutación que tiene en el exón 7. Este es el mecanismo de acción de este fármaco, que es la Spinraza, es el nusinersen, es un fármaco que se aprobó en el marzo del 2018 y que lo hemos empezado a poner en el hospital y tenemos unos cuantos pacientes que lo están recibiendo y que su función básicamente es hacer que esa proteína inhibidora del splicing, desplazarla y conseguir que el SMN2 se traduzca en un ARN mensajero maduro con el exón 7 incluido. Aquí lo vemos, lo que hablamos, y esto aquí se explica mucho mejor. El transcrito de SMN2 experimenta un proceso alternativo de corte y empalme en los que el exón 7 no sé si se escucha, pero básicamente viene a decir que en el proceso este de corte y empalme, la proteína esta, que es la que inhibe el splicing, es la que hace que el exón 7 se quede excluido, pues con el tratamiento que ponemos, con el nusinersen, perdón, porque no sé, bueno, con el nusinersen lo que conseguimos es desplazar esta proteína inhibidora del splicing y conseguimos que a la hora de la traducción se produzca una proteína sana, básicamente. Bueno, estas son escalas en las que se explica que los niños con tratamiento con nusinersen van mucho mejor que los pacientes no tratados. También hay tratamientos alternativos, como este que tiene el laboratorio de Roche, que son unas moléculas que tienen un mecanismo de acción similar, que también actúan sobre el SMN2, haciendo que funcione bien y que tienen la ventaja que se pone en vía oral. El nusinersen se pone por vía intratecal cada 4 meses, con lo cual la diferencia es sustancial. Y luego tenemos la terapia génica sustitutiva, que esto pues seguramente será el futuro. Se introducen pues unas adenovirus con el gen sano, se hace una inyección de un suero con estos adenovirus en un periodo de 2 horas intravenoso
Esos adenovirus se alojan en motoneuronas del acto anterior de la médula y incluyen el ADN en el núcleo ese gen funcionante y pues empieza a funcionar produciendo proteína normal de forma indefinida. Con lo cual, teóricamente, esto es la cura de la enfermedad. Se hizo un primer ensayo con 15 pacientes en Ohio y 2 pacientes de ellos tenían una amiotrofia espinal tipo 1 que con el tiempo han tenido un desarrollo normal. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque eran pacientes que tenían hermanos que habían sido afectos y que ya se sabía antes de que nacieran que eran pacientes con la enfermedad. Entonces, antes de que empezaran con tratamiento, antes de empezaran con síntomas, se le puso el tratamiento. Este es el mejor de los casos, porque aquí consigues pacientes que podrían fallecer en apenas un año, consigues que tengan una vida normal. Normalmente cuando los pacientes tienen síntomas ya han perdido al menos el 80% de sus motoneuronas. Pero esto no quiere decir que con el tratamiento no mejoren, mejoran muchísimo. De hecho, tenemos una paciente que pudo entrar en un estudio experimental de estos de terapia génica sustitutiva en Estados Unidos y fue tratada a los 4 meses. Entonces, lo que pudo haber sido un bebé con una postura en libro abierto, que no hubiese llegado nunca a mantener la cabeza, pues se ha convertido en una niña de 3 años, pues que camina con apoyo, pero camina. Entonces, de hecho, esta niña era una amiotrofia espinal tipo 1 y por el momento es capaz de hacer lo que hace una amiotrofia espinal tipo 3. Entonces, la moraleja de todo esto, pues lo mismo que hablábamos antes. Un lactante con hipotonía severa y sin reflejos tetanosos necesita una valoración urgente, porque hay opciones de tratamiento y el tiempo corre en contra de ellos. Cuanto antes se tratan, más van a mejorar y mucho mejor va a ser su pronóstico en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, por la excelente ponencia y la claridad que has tenido en exponer este tema y sobre todo de ver las posibilidades diagnósticas y las posibilidades terapéuticas que tienen estos pacientes.